Bueno, ya estamos al aire, gracias por esperar. Es muy tarde, aquí en Chile son las 8 de la noche, pero tuvimos un tiempo de adoración al Señor muy poderoso. Estaba muy como pesada la presencia del Señor, y el Señor también estuvo ungiendo o reungiendo adoradores, ¿no? Qué interesante es eso. Siempre que yo entro en una crisis y no haya salida, el Señor me vuelve a recordar que me llamó para adorarle. Amén. Y que mi naturaleza es ser adorador. Y yo vuelvo a adorarle, me olvido de lo demás, me olvido de que soy pastor, que soy profeta, que la iglesia, que eso. Y entro en mi vasija de adorador y empieza el cuerno de Samuel nuevamente a fluir sobre mi cabeza. Yo siento que viene nuevamente el cuerno de Samuel por las naciones y se va a mover otra vez para volver a ungir adoradores en muchos lugares de la tierra. Esta casa ha sido ungida por Dios con la unción del cuerno de Samuel, que tiene la revelación del reino y también tiene la unción de gobierno del rey David. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Fuerte para Él, maravillosa tarde del Espíritu Santo. Yo sé que todo el mundo hoy ha estado hablando de resurrección, la iglesia en general, y el mensaje de hoy no dura más de 30 minutos, pero tiene que ver con el tema que hoy dice: ¿por qué resucitó? Diga, ¿por qué resucitó? Pregúntele al del lado, ¿y por qué resucitó? Bueno, la respuesta común es para liberarnos de nuestros pecados, ¿verdad? La respuesta común. Él cargó nuestros pecados en la cruz del madero, o Él llevó nuestras enfermedades. Yo sé que ese mensaje ha sido predicado muchas veces, tú lo has escuchado, y hoy día seguramente en muchos lugares se escuchó ese mensaje de salvación, ¿verdad? De sanidad, de liberación. Lo que quiero enfocar este día de primicia, porque este es el día de primicia, Cristo resucitado es la primicia de aquellos que murieron, ¿verdad? Y se levantaron de los muertos. Entonces quiero anunciarte que la tumba está vacía. Que la tumba está vacía. Diga, la tumba está vacía. Dígalo, despierta al que está al lado. Despierta. Diga, no busques entre los muertos al que vive. Oiga, hoy día el Señor me trajo esa palabra. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y nosotros muchas veces estamos buscando entre las cosas muertas de nuestra vida al que vive. O estamos tratando de resucitar lo muerto, ¿verdad? Cuando el Señor tiene algo nuevo para ti. Entonces diga, no buscaré entre los muertos al que vive. Lo buscaré entre los vivos. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de hoy está relacionada, por supuesto, con el por qué Jesús resucitó. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Colosenses, la iglesia de Colosenses. Colosas era una ciudad tremenda, y habían unas columnas así, pero poderosas, en las puertas de la ciudad de Colosas, ¿no? Que te hacían ver la fuerza, la magnificencia, ¿no? Se me acaba de apagar. Gracias, Señor. Como que tengo el don de apagar micrófonos. ¿Aló? Ahí sí. Y entonces, la palabra de Dios en el capítulo 2 es clara y nos habla sobre este tema que quiero conversar con ustedes hoy. Y el versículo 12 del capítulo 2 de Colosenses dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo
en el cual también habéis sido resucitados con Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. O sea, diga, deuda saldada. Oiga, si usted le debe dinero a alguien, no use la palabra que acabo de decir, páguelo. Por favor. Y luego dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, en tu Biblia puede decir principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, o los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de Él. Lo que señala esta palabra no es solamente el perdón de nuestros pecados, sino que la voluntad del Señor de poder entregarnos, restituirnos, restaurarnos el lugar que siempre debimos tener. Y por lo tanto, cuando hablamos de este tiempo de resurrección, cuando hablamos de que Cristo es la primicia, dígame usted, ¿la primicia de qué, por favor? ¿La primicia de qué? No. Yo quiero que usted me responda. ¿Cristo fue la primicia de qué cosa? Ok, lo que quiero meter en su espíritu, poner en su espíritu, poner en su mente esta noche, es algo un poco superior a lo que usted ha recibido siempre. Jesucristo fue la primicia de la nueva raza de gobernantes del mundo. Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para poder tomar el lugar de gobierno, el lugar de autoridad, el lugar de preeminencia que tenía antes de la fundación del mundo. Y usted me dice, pastor, pero eso no se duda. Jesús nunca perdió ese lugar desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero en el diseño de Dios, en el diseño del gobierno de Cristo y del lugar que Cristo tiene como gobernante universal, había algo que se había perdido. Y lo que se había perdido fue el gobierno de la raza creada por Dios en Cristo. La raza creada por Dios en Cristo. Entonces, si fuimos creados en Cristo, fuimos creados con la unción de gobernantes. Y nos fue dado el lugar de gobernar junto a Cristo. El diseño de Dios al crear la raza humana fue literalmente crear una nación de gobernantes. Una nación de Cristos que tuvieran autoridad para regir sobre las naciones de la tierra.
Entonces, lo que te quiero expresar desde mi espíritu en este día es que Cristo murió y fue sepultado, y al morir y fue ser sepultado, murió y fue sepultada toda esperanza de gobierno en el mundo espiritual, toda esperanza de gobierno en el mundo espiritual. Lo que Satanás estaba haciendo era matar, destruir toda esperanza de gobierno de Dios en el mundo espiritual, y por tanto Satanás lo que quería era destruir el gobierno de Cristo, el trono de Cristo señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y junto a destruir el trono de Cristo, él sabía que estaba destruyendo todo lugar de autoridad y gobierno que le había sido entregado a cada ser humano en esta tierra. Entonces yo me hacía una pregunta, o el Señor me hacía una pregunta: ¿por qué siempre que hablamos de la resurrección, luego terminamos hablando de sanidades, de milagros, de paralíticos levantándose, y terminamos enseñando que el mensaje del poder de su resurrección es para salvación, para sanidad y para liberación de espíritus inmundos? Pero quiero decirte, por favor, que lo que el Espíritu del Señor me dijo hoy para su pueblo profético es que el Espíritu y el mensaje de la resurrección es para que su pueblo vuelva a gobernar las naciones de la tierra. Lo que Cristo estaba diciendo cuando se levantó de los muertos es: prepárense, porque les voy a dar el lugar que el Padre les tenía desde antes de la fundación del mundo. Junto a mi trono, ustedes van a ir a gobernar en mi trono. Nos hemos quedado con un mensaje de ayuda social a la gente, y aún veo a la iglesia predicando salvación, veo a la gente viniendo a Jesús. En mi vida Dios me ha usado, muchos de ustedes saben, para traerlos al Señor, para sanar de enfermedades. Dios me ha usado para sanar de cáncer, Dios me ha usado para sanar de SIDA, Dios me ha usado para sanar de colon irritable, gente que tenía diabetes, que tenía hipertensión, mucha gente que tenía depresión, esquizofrenia, enfermedades mentales. Claro que algunos siguen tan locos como antes, pero ¿qué puedo hacer yo con eso? Otros han sido sanados de enfermedades, problemas de la columna. He visto a través de mi ministerio cómo el poder del Señor ha operado. El poder del Señor ha operado para salvación, ha operado para sanidad, y ha operado para, no sé si alguno de aquí no ha pasado por mi mano en liberación, pero muchos pasaron por mi mano en liberación, y los espíritus inmundos fueron expulsados de sus vidas. Pero quiero explicarte, por favor déjame explicarte. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor resucita, el apóstol que llegó a ser el apóstol Lucas, nos habla de esto, y él le comparte a Teófilo, amigo de Dios. Eso significa Teófilo. Y entonces le dice, en primer relato te escribo, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso fue el evangelio de Lucas. Le dice, en el primer tratado que yo te escribí a ti, soy San Lucas, soy el apóstol Lucas, ¿ya? Yo te escribí sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer, sanidades, milagros. Todas esas cosas están en el evangelio de Lucas hasta el día que fue recibido arriba. Después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones, diga instrucciones.
Porque esta palabra es clave, repítalo, instrucciones. Después de resucitar, Jesús le dio instrucciones a sus apóstoles que había escogido, instrucciones. Entonces, el Señor está moviéndose en el Evangelio de Lucas, haciendo milagros, sanando enfermos, deteniendo la tormenta, y los discípulos comienzan a ver aquello, se comienzan a llenar de una fe, y el poder del Señor estaba sobre él, y luego los discípulos comienzan también a predicar, los envía a predicar, los envía a sanar enfermos y los envía a echar fuera demonios. Ellos se movieron en esa dimensión de su poder. Pero después de que Jesús resucita, Jesús le da instrucciones a sus apóstoles. Dice que de los cuales, después de haber padecido la muerte, se presentó con muchas pruebas indubitables, convincentes, durante 40 días, hablándoles lo concerniente al reino de Dios. Pero lo que pasa es que tú ves cómo en todo el Evangelio de Lucas Jesús habla del reino de Dios. Y les habló a sus discípulos del reino de Dios. Pero aquí hay una diferencia. Lo que yo quiero que tú entiendas, se me acaba de apagar de nuevo. Tiene que moverlo mucho. Hay un salvavidas, hay otro micrófono. Nada. Pásame ese, por favor. Hay una diferencia. Y la diferencia que te quiero explicar en esta hora es que en el Evangelio de Lucas se relata cómo Jesús se movía en el poder del Señor y le enseñó a sus discípulos cómo operar el poder del Señor y cómo moverse en el poder del Señor. Pero el Señor tenía que morir en la cruz del Calvario. El Señor tenía que padecer. Su sangre tenía que ser derramada en la cruz del Calvario para poder hacer algo después de que hubiera resucitado. El Señor no podía hacer lo que tenía que hacer antes de no resucitar. El Señor tenía que resucitar, porque al morir el Señor y al resucitar, Él iba a despojar a los principados y a las potestades de algo. Algo tenía que quitarle a los principados y a las potestades para poder luego transferírselo a sus apóstoles. ¿Comprendieron? Transferírselo a sus apóstoles. Entonces, lo que Jesús les pudo dar en el relato de los evangelios es un poder limitado. Ellos tenían un poder limitado. Mientras Jesús estuvo en la tierra, ellos tuvieron un poder limitado. Diga, poder limitado. Entonces, ¿qué pasa? El Señor también tenía poder limitado. No me trate de hereje, porque el Señor tenía poder limitado porque no podía darles a ellos todavía el poder total, porque aún Él no tenía el poder total. El poder total lo recibió después de que se levantó de los muertos. Y lo que te quiero explicar en esta palabra de ahora, que el mensaje que está en el libro de Colosenses nos enseña que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es un poder llamado, dice, por el poder de Dios fue resucitado Cristo de los muertos. ¿Ok? Y es un poder que tiene una connotación de dunamis, fuerza sobrenatural para hacer cualquier cosa. Fuerza sobrenatural para hacer cualquier cosa. El Espíritu Santo vino sobre él como un dunamis
y le dio una fuerza sobrenatural, o sea, la fuerza de la vida entró nuevamente en Jesús y lo levantó de los muertos. ¿Y por qué lo pudo levantar de los muertos? Porque la Biblia dice que no, la muerte no lo podía retener, no pudo retenerlo, no pudo agarrarlo, no pudo poseerlo, porque Cristo no tenía derecho legal, la muerte, para retenerlo. La muerte no tenía derecho legal para hacerlo suyo y para llevárselo al Hades. No pudo hacerlo, no pudo llevárselo al Hades, porque Cristo cargaba en sí mismo la vida, y Él cargaba en sí mismo la comisión del Padre, el unigénito del Padre. Él tenía en sí mismo la santidad de Dios. Y el diablo, por más que quiso tomarlo, que quiso agarrarlo, su alma, su espíritu, que quiso retenerlo, él no pudo retenerlo. Y Cristo tuvo que esperar que el dunamis de Dios viniera sobre él al tercer día y lo resucitara. Y cuando Cristo fue resucitado, entonces ocurrió algo sobrenatural, poderosamente sobrenatural. Y fue que dice la Escritura, que él, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Quiero explicarte esto. Los principados, las potestades, o como dice mi Biblia, las autoridades y poderes espirituales, eran los que manejaban los decretos. Los que estaban bajo esos gobernantes de las tinieblas eran los que se mueven en las naciones, los que se movían en las naciones. Esto ojalá te golpee, esto ojalá te pegue, esto ojalá te haga remecer. Porque los apóstoles, mientras Cristo estuvo enseñándoles en la tierra y haciendo milagros, lo que Cristo les pudo enseñar era cómo lidiar con esos demonios que se movían debajo de los gobernantes, debajo de los poderes principales, debajo de las autoridades. Y moviéndose debajo de esas autoridades, ellos podían predicar salvación, ellos podían predicar sanidad, ellos podían echar fuera esos demonios. Pero después de que Cristo resucitó, al quitarle, al despojarle de esos decretos legales que ellos tenían, ellos fueron despojados de un poder y una autoridad que el Padre les entregó. Digo, el Padre Celestial les entregó a esos demonios para poder ejecutar esos decretos contrarios. No se lo entregó el diablo, se lo entregó el Padre, porque el Padre es el que pone toda autoridad. Toda autoridad viene de Dios, y el Padre le puso a esas autoridades el poder y la autoridad. Mira, es algo tremendo. El diablo no le dio esos decretos a esas autoridades, el diablo no le dio esa lista de pecados tuyos, se los dio el Padre, y el Padre les asignó a esos principados y potestades en las naciones de alto rango y de alta jerarquía para que ellos ejecutaran esos decretos. Se le va abriendo la mente, se le va despejando el cerebelo. Dice la Escritura, cuando estabais habiendo, cancelado los documentos de deuda. ¿Quién te da a ti los documentos de deuda para que cobres la deuda? Te las da el juez. El juez te asigna a ti para que vayas y ejecutes el documento que está ahí asignado, y te da la autoridad para que tú ejecutes eso. Yo quiero que entiendas esto esta noche, porque es muy importante, porque tu guerra espiritual va a cambiar, tu lugar en el mundo espiritual va a cambiar en este día. Diga, ¿para qué resucitó? Y dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, contrarios, opuestos. Y dice que Cristo los quitó del medio y los clavó en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo no fue al diablo a decirle, mira, voy a hacer un trato contigo. Jesús no hace tratos con el diablo. ¿Por qué no fue donde el diablo a decirle, mira, mejor yo me pongo por todos aquellos los papeles que tú tienes, los decretos que tú tienes de desalojo, de muerte, de enfermedad, de maldición, yo te los cambio, crucifícame a mí,
mátame a mí en la cruz. Jesús jamás habló por la eternidad, jamás habló ni negoció con el diablo eso. Lo hizo con el Padre, porque Cristo no negocia con las tinieblas. El Espíritu Santo no negocia con las tinieblas. Él habló directamente con la máxima autoridad, que es el Padre Celestial. Ojalá Dios te esté abriendo un poquito el entendimiento en este día. Y Cristo llegó a un acuerdo con el Padre y le dijo: Padre, tú vas a cambiarme, tú me vas a transferir a mí sus pecados, sus delitos, sus culpas, échalas sobre mí. Y yo voy a definitivamente pagar la deuda. Digo, definitivamente pagar la deuda. Y no la voy a pagar a crédito, la voy a pagar al contado y para siempre. Al contado y para siempre. Aquí hay gente que va a pagar deudas al contado y para siempre. El símbolo de crédito no es de Dios. El contado y para siempre. Entonces el Padre le dijo: acepto. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él estaba cumpliendo la primera parte del pacto. El Padre estaba mirando en el cielo. Cristo estaba siendo crucificado. Y el Padre, cuando Cristo fue crucificado y Jesús dijo: consumado es, ya todo está pagado, ya todo está saldado. En ese momento que Cristo dijo: consumado es, el Padre comenzó a hacer un decreto con la firma real del cielo y dijo: dígasele a todos los principados y a las potestades en los lugares celestiales que le tienen que entregar a Cristo todos los documentos de deuda, se los tienen que pasar ahora y aquí mismo y para siempre. Y además, y desde hoy, son despojados por orden real de todo el poder y autoridad que les di para ejecutarlos sobre las naciones de la tierra, porque ya hay uno que pagó la deuda. Un aplauso al Señor. Aleluya. Y entonces yo entendí que el diablo no tiene nada que ver en esto. My God. El Espíritu Santo me hablaba de esta palabra, despojar. Esta palabra despojar es apekdinamai, apekdinamai. Y viene de la raíz apo, que significa colocar bien lejos, separar, finalizar para siempre, finiquitar, terminar. Y dice: despojó a los principados y a las potestades. Los despojó, les quitó, los separó para siempre. Y la palabra dimai significa desnudar y quitar la ropa. Entonces, dos cosas hizo Cristo a través de su obra en la cruz del Calvario. Separó de ellos para siempre todos los decretos que te eran a ti contrarios. O sea, no hay demonio que pueda tener decretos en su mano contrarios a ti, porque fueron sacados de su mano, fueron separados de ellos para siempre. Y luego que los decretos fueron entregados a Cristo, luego Cristo los desnudó de su rango de poder y autoridad en la jerarquía celestiales y espirituales. Ellos fueron desnudados como Cristo fue desnudado de su autoridad. En su manto lo repartieron, le quitaron su autoridad. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y se bajó de ese trono. ¿Para qué? No solamente para poder rescatarte de la muerte, sino para quitarle a los demonios los tronos, poderes, autoridades, las ropas de autoridad y gobierno que le fueron dados. ¿Estás entendiendo? Literalmente los demonios andan por el mundo en pelota, desnudos. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no los ves desnudos? Porque las tinieblas los cubren. Pero te tengo una novedad.
Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cuando la iglesia empieza a reflejar luz, cuando la revelación de Cristo comienza a ser soltada, los demonios empiezan a verse tal como son, desnudos. Ellos están desnudos. Ellos fueron desposeídos de autoridad. Muchas veces tenemos el temor y estamos en nuestra mente lidiando con el concepto de que los principados y las potestades en los lugares celestiales son como ejércitos armados, y ellos sin duda tienen armas. Pero lo que te quiero explicar no es que Dios le quitó las armas, lo que les quitó es la autorización para pelear contigo, la autorización para atacarte, la autorización para derrotarte, la autorización para destruirte. Ellos ya no tienen derecho legal para venir contra ti. Ellos no tienen derecho legal para oprimirte. Ellos no tienen derecho legal para pisotearte. Ellos ya no tienen derecho de autoridad. El Señor les quitó la autoridad. Pastor, ¿y qué hizo con esa autoridad? Dígase, la dio a la iglesia. La autoridad que tenían los principados y potestades de los lugares celestiales se la dio a su iglesia. Y por lo tanto, cuando Cristo muere, ya los discípulos hacían sanidades, echaban fuera demonios y hacían milagros. Pero cuando Cristo resucita y les enseña durante 40 días acerca del reino de Dios, lo que les estaba enseñando no fue a echar fuera demonios, porque ya lo hacían, no fue sanar enfermos ni de predicar salvación. El Señor les estaba enseñando a gobernar las naciones, les estaba enseñando cómo ejercer gobierno sobre la tierra. Hay una diferencia. Y en esta noche yo quiero que entiendas la diferencia. Les estaba enseñando acerca del reino. Palabra basileia, ya se las enseñé, que significa soberanía, gobierno. En el fondo Jesús les estaba enseñando a sus discípulos ya no cómo sanar enfermos, sino cómo aprender a ser reyes, cómo aprender a gobernar, cómo poseer la tierra, cómo establecer el reino de los cielos. Yo sé que la iglesia está metida predicando salvación, pero eso fue antes de que muriera. La iglesia está predicando sanidad y orando por los enfermos. Eso fue antes de que Cristo muriera. Pero después de que Jesús resucita, el libro de Mateo, al final, el último capítulo del libro de Mateo es claro. Las últimas palabras del Señor Jesús en el capítulo 28, versículo 16, dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. ¿Por qué les había señalado a los 11? Porque la enseñanza era para los 11, no era para otros. Ellos eran los que iban a ser investidos de autoridad. Los principados y las potestades en los lugares celestiales fueron despojados de sus jinetas,
de sus rangos de capitán, de general, de teniente, de cabo, de lo que sea, fueron despojados, se les quitaron sus galardones. Y esos galardones tenían que ser puestos en hombres asignados por Dios para ejercer autoridad de Dios. Y esos son apóstoles y profetas. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir, pero viene una asignación de Dios para apóstoles y profetas. Dios va a comenzar a moverse en la transferencia de autoridad para apóstoles y profetas. Viene una palabra de gobierno, una palabra de autoridad para apóstoles y profetas. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les dijo: toda autoridad, toda autoridad. Jamás antes les pudo decir esa palabra, toda autoridad. Aunque Jesús era el poseedor de toda autoridad, no la puede ejercer. Aunque tú tienes ciertas autoridades, no las puedes ejercer hasta que llegue el tiempo, hasta que cumplas los requisitos. Quizás tú estás en el proceso donde Dios te dice: te voy a enseñar a predicar salvación y tienes que traer salvos a la iglesia. Te voy a enseñar a sanar enfermos y has recibido autoridad para sanar enfermos. Te voy a enseñar cómo echar fuera demonios y estás en el proceso del investimiento de autoridad de Dios. Pero llegará un día en tu vida que el Señor te va a entregar plena autoridad, toda autoridad, y en ese proceso de preparación es lo que tú no entiendes. Y algunos quieren saltarse el proceso y pelear con principados y potestades y todavía no echan ni fuera demonios. No han sanado ni un enfermo. No le han predicado a Cristo a nadie. Nadie ha recibido salvación a través de su palabra, su mensaje, su predicación. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Dice la Biblia que las señales le seguían, los milagros le seguían. Cuando tú ves a un hombre, cuando ves a una mujer que tiene investimenta de poder de Dios, cuando tiene el dunamis de Dios, esa persona predica salvación, la gente viene, echa fuera demonios, sana enfermo. Esa persona es un candidato para recibir toda autoridad de Dios. Y Jesús dijo: toda autoridad me ha sido autorizada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde estaba él? En la tierra. Pero dice que le fue dada toda autoridad. ¿Por qué toda autoridad en el cielo? Porque aún en el cielo, antes de que él muriera, los principados y las potestades tenían autoridad. Y él no podía ir contra esa autoridad. Él no pudo quitarles la autoridad. ¿Por qué? Porque es el Padre el que les da la autoridad y el Padre el que les quitó la autoridad. Yo quiero que entiendas esto porque es un principio de gobierno importante, especialmente los líderes. Jesús jamás se hubiera atrevido a ir a pelear contra los principados y las potestades y a decirle: entrégame el manto es mío. Entrégame la jineta de general. Eso me pertenece, querido. No, eso pasó cuando Cristo estaba muerto. El Padre estaba haciendo la gestión, estaba gestionando el tiempo de la devolución de toda plena autoridad a Cristo. Toda plena autoridad a Cristo. Y en la devolución de toda plena autoridad, Él ya la tiene. Él no la necesita. Pero quienes la necesitaban eran los hijos de Dios. La simiente de Dios era el primogénito. Pero detrás del primogénito viene una nación de gobernantes. Gobernantes, reyes, sacerdotes. Sobre principados, potestades, autoridades en los lugares celestiales. Jesús dijo: ahora sí, tengo la autorización para ejercer toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Lo comprendió? Amén. Jesús le dijo a Pilatos: si tú no hubieses recibido autoridad del Padre, no estarías haciendo esto. ¿Sí o no? ¿Y Jesús qué pudo hacer? No hizo nada. Él sabía que el Padre tenía que hacerlo.
¿Pilato era un hijo del diablo? Dígame, ¿sí o no? Pilato era un hijo del diablo. El que mandó matar al Hijo de Dios era un hijo del diablo. El que se coludió con los... y sabiendo que él era inocente, sí, y lo condenó, era hijo del diablo. Y manipuló después para poder sacar a Barrabás, y se confabuló con todos los judíos para que los judíos dijeran: suelten a Barrabás y no a Jesús. Era un hijo del diablo. Sí. ¿Y por qué Dios le dio autoridad a un hijo del diablo para matar a Cristo? Escucha, te estoy hablando de parte del Señor, y lo que digo es verdadero, no es mentira. El Padre le dio la autoridad a los principados y a las potestades en los lugares celestiales para ejecutar los juicios de sentencia contra los hombres caídos. Fue Dios el Padre. Jesús sabía que era el Padre el que tenía que aceptar la ofrenda, el que tenía que aceptar la primicia. Y cuando Él se presentó como primicia, el Padre dijo: acepto la primicia. Y cuando aceptó la primicia, algo pasó en los cielos, algo se rompió en los cielos. La primicia tiene el poder para romper algo en los cielos. Ciertos niveles de gobierno, ciertos niveles de autoridad en el mundo espiritual son caducados cuando la primicia fue presentada. Si usted presentó su primicia, ahora reciba entendimiento, mayor revelación sobre este asunto. Jesús no pudo hacer nada contra Pilatos. Jesús no pudo hacer nada contra Caifás. Aún Jesús no pudo hacer nada contra Judas. Jesús tampoco pudo impedir que Juan el Bautista fuera decapitado. Y menos la operación de la cruz, porque todo era una orden del Padre. Y hay órdenes del Padre para tu vida. Así que si estás siendo crucificado, es una orden del Padre. Si te han traicionado, es una orden del Padre. Si hay un Pilatos que te mandó matar, es una orden del Padre. Si hay un Sanedrín religioso que se ha confabulado contra ti para destruirte, es una orden del Padre. Pero cuando hayas pasado la tribulación, después de 3 días, resucitarás. Y también será una obra del Padre. Es una orden del Padre. Pero hay algo que va a ocurrir en los lugares celestiales. Tú no sabes si estás siendo un primogénito de Dios. Pero veo gente que aún no entiende que es primogénita de Dios. Eres primogénito de Dios en tu casa, en tu familia, en tu genealogía. Nunca antes en toda tu casa nadie había pronunciado el nombre de Cristo. Nadie se había bautizado en las aguas. Nadie se había levantado y había lavado sus pecados en la sangre. Tú seguías a los Baales, seguías a los ídolos, seguías a los santos, seguías a la religión o no seguías a nada. Tú eres primogénito y por lo tanto Dios te exige la cruz. Y ese proceso viene de Dios y no lo podrás evitar. Pero cuando el Padre que te mató te levante, va a haber algo violento en los cielos. Algo se va a estremecer en los cielos. 400 años de maldición, 400 años de iniquidad sobre tu gente, tu casa, tu parentela va a caer. Algo va a empezar a pasar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el poder de esa primicia, el poder de ese hombre que fue la primicia de Dios, el primer hombre, el segundo Adán de Dios, pero el primer hombre en el espíritu, no en la carne. Ese hombre que fue la primicia fue el único que tenía el poder para despojar principados, potestades, gobernadores. Esto no es un juego, no es un chiste. Dios te está llamando para hacer una obra de gobierno. Dios te está llamando para quebrar poderes del diablo en los lugares celestiales. Dios te está preparando. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Y yo os doy autoridad para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A dónde dice?
Todas las naciones. ¿A dónde? Todas las naciones. Se lo dijo a los apóstoles. Si aquí hay apóstoles, tienes una asignación para naciones. Si tú tienes la unción y la autoridad apostólica, Dios te va a llevar a naciones. Y lo que tienes que hacer es predicar a Cristo, anunciar a Cristo, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Están protestando? Los apóstoles fueron ungidos e investidos de la autoridad de Dios. Si en esta casa estamos yendo a las naciones y estamos, como dice la palabra, haciendo discípulos, bautizando discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, enseñándoles que guarden lo que Él ha mandado, entonces esta casa es apostólica. Entonces esta casa ha recibido una autoridad de parte de Dios para ministrar y gobernar en los cielos y en la tierra. Estás en una casa donde Dios nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad sobre gobernadores de los lugares celestiales. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos entendido tu palabra. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Teclado, por favor. No solamente para salvar almas, no solamente para sanar enfermos y echar fuera demonios. Señor, tú moriste para quitar, despojar, arrebatar todos los documentos contrarios a nosotros. Por favor, todos los documentos, todos, todas las deudas, todas las sentencias, todo lo que era adverso, todo lo que era opuesto contra nosotros, le fue quitado. Le fue quitado. La palabra dice todo le fue quitado y fue clavado en la cruz, símbolo de maldición. Él llevó los decretos en su cuerpo. Él cargó las maldiciones en su cuerpo y se hizo maldición. Y una vez que Él pagó el precio, y no lo hizo a crédito, lo hizo en efectivo. Aquí y ahora, esos papeles, lo único que pueden hacerse es romperlos y tirarlos a la basura, porque ya no sirven más. Y si ya no sirven más, los que tenían autoridad para ejecutarlos quedaron cesantes. Ya no pueden seguir haciéndolo. Y les ha sido quitado el rango, el poder, la autoridad que recibieron para venir contra ti, atormentarte, oprimirte. Le ha sido quitado. Y ese poder, esa autoridad te ha sido dada a ti, iglesia, para ejecutar juicio, para ejecutar sentencia, para ir ahora contra esos principados y potestades y declararles que fueron despojados y desnudados delante del Señor y fueron exhibidos, públicamente exhibidos. Señor, soltamos esa palabra ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que son exhibidos públicamente en las naciones, los principados y potestades. Padre, yo declaré una palabra hace unos años atrás y dije que venía juicio de Dios en las naciones y en Chile especialmente sobre la Iglesia Católica, que Dios iba a despojar
principados y potestades y los iba a exhibir públicamente, iba a desnudar a mucha gente públicamente e iba a salir a la luz. Pero después dije, una vez que Dios termine con la iglesia católica, viene la iglesia evangélica. No me glorío de eso, pero ya se desató, ya está saliendo a la luz. Ya los principados y potestades que eran dueños de esos decretos están siendo exhibidos públicamente. Y entonces, cuando salen a la luz decretos de corrupción en la iglesia, principales autoridades a nivel nacional, decretos de lo que sea, de adulterio, lo que Dios te está diciendo es que va a juzgar a los principados y potestades de corrupción y de adulterio, y los va a sacar del medio, y la iglesia podrá ser libre. Un poquito más bajo el volumen, porque siento que nadie está viendo el retorno y el teclado está más fuerte que la voz. Padre, en el nombre de Jesús, ahora tome autoridad. Diga, yo tomo esa autoridad. En el nombre de Jesús. Señor, especialmente sobre los que son apóstoles y profetas, Dios. Tú les has delegado el gobierno. Señor, y esta casa entra en una temporada donde tú les vas a enseñar a gobernar. Les vas a enseñar a reinar, les vas a enseñar a tomar autoridad, les vas a enseñar a sentarse con Cristo en los lugares celestiales. No solamente a echar fuera demonios, no solamente a liberar cautivos, a sanar enfermos, no solamente a predicar el evangelio, sino a gobernar. Oh, diga, yo tomo esa autoridad. Yo la poseo en el nombre de Jesús, por derecho legal, sobre mi vida. Yo recibo el nivel de autoridad que me ha sido dada por ti, Señor, que me ha sido asignada. Lo que le quitaste a los principados y potestades, Señor, viene sobre mí. Ahora, Padre, enséñanos a gobernar, enséñanos a sentarnos en las sillas de gobierno, enséñanos a reinar, Padre. Gloria, gloria, gloria. Y Ramasoto Rocojo Shatarabacando Robos y Brocata Masete Rebequía Masaya. Te pregunto algo, iglesia, ahora. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Los espíritus que estaban con los decretos o tú? Después de la resurrección, ¿quién tiene más autoridad? ¿Los demonios que tenían los decretos o tú? Ellos han sido derribados. Han sido despojados, han sido desnudados de sus vestiduras de autoridad, y tú has sido investido de autoridad de gobierno. Recibe unción de gobierno, CPI, recibe unción de gobierno, recibe unción de gobierno. Pastores de la casa, profetas de la casa, reciban autoridad de Dios. No solo para echar fuera demonios, no solo para sanar enfermos. Reciban autoridad para gobernar en los lugares celestiales, para sentarse en sillas de autoridad y de gobierno en las naciones. Aleluya. Es mucho más grande que solo ser salvo. Lo que Cristo hizo al resucitar fue mucho más grande que solo liberarme. Oh, Él me dio un lugar. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios por un momento. Gracias. Porque estaba vestido de ropas de esclavitud. Tenía cadenas en Egipto. Y sobre mí había un letrero que decía maldito. Maldito de Dios, maldito por Dios, olvidada de Dios. Y los capataces del diablo estaban ahí día y noche castigándome, dándome de latigazos. Pero un día, Señor, te acordaste del clamor de tu pueblo
y enviaste a un libertador. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Consumado es, dice el Señor. Dan un aplauso al Rey del Cielo. Aleluya. 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 Tremendo, tremendo, tremendo. Solo poco santo. Roma a los días más. Yo siento que se va a incrementar la unción de gobierno y una revelación. El Señor nos va a enseñar a gobernar. Creo que Chile ruge. Es un congreso de gobernantes. Es un congreso para reyes y sacerdotes. Es un congreso para apóstoles y profetas. Así que vengan los gobernantes del reino, porque van a ser enseñados y empoderados cómo gobernar sobre la tierra y sobre los cielos. Hagan todo el esfuerzo, los que están en las redes, de venir a Chile Ruge. Estamos a 2 semanas, 3, 4 y 5 de mayo. Ya vienen de las naciones, vienen de Estados Unidos, vienen de Ecuador, vienen de Argentina, no me acuerdo qué otra nación, de Colombia, vienen a Chile Ruge. De acá de Chile también viene gente del norte, del sur. No te pierdas este mover tremendo del Espíritu Santo. Nos vemos. Dios te bendiga.